La bendita decisión de venir a la reunión o ir a ver el partido. La bendita decisión de apagar el despertador y levantarse, o de seguir durmiendo. La bendita decisión de si voy o no a la cita, si llego o no llego temprano. Eso es la bendita decisión. No siempre la bendita decisión es porque quiere o tiene que hablar con bendición, sino que es una exclamación que usted y yo hemos aprendido a utilizar para todo. Este bendito televisor no sirvió. ¿Sí o no? ¿Sí hemos aprendido a utilizar esa palabra de esa manera? Es normal. Hay un amigo nuestro aquí en la iglesia, un hermano suyo y mío, que dice este bendito, y ese bendito no ha llegado. Así que si usted tiene teléfono, le puede mandar un mensajito y decirle: ¿qué pasó, bendito, que no llegó? Es cierto que su decisión, escúcheme bien, es cierto, Paola, que su decisión no va a cambiar lo que Dios tiene, nunca. La decisión a Dios no le va a cambiar, la decisión suya a Dios no le va a cambiar la voluntad soberana que Él tiene. Dígale a su vecino: la decisión que usted tome, dígale a su vecino, la decisión que usted tome no va a cambiar la voluntad soberana de Dios, pero sí le va a traer consecuencias. Dígale. O le retrasa bendición o le acelera la bendición. ¿Está entendiendo? Y lo que estoy diciendo no es mentira, es real. Yo no soy indispensable para Dios. Él logra su objetivo. Es el mejor ajedrecista que hay porque siempre gana la partida, nunca la pierde. Siempre. Pero si hay que perder al alfil, lo pierde porque él está bien. Yo quería que el alfil funcionara, pero si el alfil no funcionó, bueno, para eso tengo este otro alfil, o tengo a este caballo, o tengo a este peón. Su decisión no va a cambiar la voluntad soberana de Dios, pero sí le va a traer consecuencias que van a lograr retrasar o acelerar la bendición que Él tiene. ¿Para quién? Para mí. ¿Para quién? Para mí. Usted ora por los demás, pero quien actúa es usted siempre. El canal de bendición soy yo. La bendición viene para mí. ¿La retraso, la acelero o no la obtengo? Me faltó anotar eso ahí. ¿Cuántas decisiones toma usted en el día? ¿Cuántas decisiones? Según la psicología, tenemos casi 600 decisiones diarias. Desde qué me voy a poner hasta apago o no apago el televisor para dormir en la noche. O veo el siguiente programa, o veo la siguiente serie, o en fin. ¿Cuántas decisiones tomas en el día? ¿Cuántas? Eche cabeza, ¿cuántas? ¿Cuántas le generan a usted estrés o ansiedad? Porque no la ha tomado, pero ya está estresado o ansioso. Y la que usted tomó, ¿cuánta le ha generado depresión? En la palabra nosotros no encontramos la palabra decisión. En la Biblia no encontramos la palabra decisión. Pero sí vemos acciones que deciden, situaciones que deciden. Aparece en el Génesis el Señor, ¿quién? Adán. Al principio del Génesis aparece el Señor Adán. Y dice la palabra que Adán estaba en el huerto viendo un partido de la Champions y apareció Eva con sus exuberantes curvas
y le dijo: coma este fruto. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Adán, Eva, la serpiente o el propósito de Dios? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Adán, Eva, la serpiente o el propósito de Dios? Ahí es donde nos damos cuenta que usted, esposa, necesita tener cabeza y que su cabeza sea su esposo, ¿no? Y señor cabeza, si usted es cabeza, tiene que pensar bien, tomar buenas decisiones. La culpa la tiene Adán, porque al que primero va y le habla el Señor, cuando le habla, cuando le dice a él: ahora usted va a tener que trabajar, es a él, no a ella. A él le pregunta: ¿qué pasó? Y él le dice: Eva. Eva le pregunta: ¿qué pasó? Y le dice: la serpiente. Y antes de irse a fregar en la serpiente, viene y dice: señor Adán, porque usted no hizo caso, ahora vas a tener que trabajar duro. Ahí encuentro yo que el primer responsable de la decisión fue Adán. No fue ni la serpiente, ni Eva, y mucho menos el propósito de Dios. Aparece otro personaje en la Biblia que tiene podemos dividir su vida en tres partes: 40, 40 y 40. Dura 120 años. ¿Alguno ya sabe cuál es? Dura 120 años y se divide en 40, 40 y 40. No, señora. ¿No es Abraham? Moisés, sí, señora, Moisés. 40, 40 y 40. 40 años nace, y hasta los nace, sabe que es criado hasta la edad que es, hasta la edad más o menos de unos 6 años, 5 años. Es criado por su mamá, ¿sí? Por todo el juego que hace la hermanita María allá en el agua, que se mete allá y lleva y se encuentra a la princesa. Y la princesa dice: bueno, busque quién es la mamá, busque una señora que lo pueda amamantar, la vaina. Y dura 40 años. Esos primeros 40 años él aprende dos situaciones. ¿Cuáles son las dos situaciones que él aprende? Él aprende lo que le enseñan los egipcios, todo el crecimiento académico que le dan los egipcios, pero tiene también todo el conocimiento que papá, mamá y sus hermanos le brindaron. Y además no viene nada más ni nada menos sino de la tribu de Leví. Entonces todavía tiene mucha más relación, más conocimiento su familia acerca de lo que son las escrituras, de lo que es Dios, de lo que él puede hacer. Luego a Moisés en la cabeza le metieron, porque dice la palabra en Éxodo capítulo 2, dice que ellos por su fe creyeron en que él iba a ser el Salvador. Y eso me hace referencia al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, que dice: por la fe de la familia de Moisés creyeron. Entonces a él le metieron en la cabeza que él era el Salvador. Y un día, dice en el mismo capítulo 2, verso 13 en adelante, dice que un día él vio que le estaban maltratando a uno de su pueblo. Y ese del pueblo es un judío, y lo estaban maltratando. ¿Y él qué hizo? Tomó una decisión. ¿Cuál decisión toma? La que era, no. Toma una decisión errada. Se deja llevar por la calentura del momento y se molesta y va y acaba con los dos egipcios. Segunda decisión de Moisés en esos 40 años. En esos primeros 40, él va. La Biblia no dice cuánto tiempo pasa, pero dice que otro día en la mañana él se levantó y vio peleando a dos judíos y les dice: ¿y usted por qué nos habla si usted mató a los egipcios? Y abre los ojos y se da cuenta que todo el mundo supo, y se da cuenta que el faraón lo está buscando para llevarlo al árbol de papaya.
Y entonces toma la segunda decisión, huir. ¿Es la que era? Pues no. Para salvar su vida él tenía que huir, ¿no? Segunda decisión. 40 años más tarde, él se vuelve ¿qué? Pastor en Madián. Y está pastoreando las ovejas de su suegro y camina por un lado y camina por el otro y le da por un lado y da por el otro, pero se ha visto afectado por sus decisiones anteriores. ¿Se parece a su vida y a la mía? Sí. Desierto. Eso es lo que está haciendo él, vagando por el desierto, llevando a las pobres ovejitas a donde puedan conseguir un poquito de pastico o no sé qué más les daba él de comida a las ovejitas, y entonces esas ovejitas son las que comen, él esperar a ver qué más puede hacer. Diga conmigo, pero hay una tercera decisión. Usted va a entender porque yo lo hago repetir. Esa tercera es importante, ahorita usted lo va a poderlo descifrar. Y esa tercera decisión la toma cuando de un momento a otro ve una zarza que está ardiendo. Y él dice la Biblia que él está ahí y él dice, iré a la zarza a ver qué es lo que pasa. Toma la decisión de ir a mirar, de ir a enfrentar, de ir a encontrar. ¿Ok? Y de ahí en adelante usted sabe qué es lo que pasa. El Espíritu Santo en la zarza le habla y le dice, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Le da el don de hacer milagros y por la gracia del Señor hace que se tire la vara y la vara se convierte en serpiente. Después él va al pueblo, el pueblo es liberado y pasa todo el Antiguo Testamento para que usted lo lea. Pero por favor vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 14. Capítulo 14. Le miento, capítulo 13. Caché de número. Si usted trae teléfono y no trae Biblia física, no importa, puede utilizar su teléfono, póngalo por favor en silencio, quítele, póngale en no molestar y verá que ninguna llamada le va a entrar. Apáguele las redes si usted puede apagarle las redes, pero utilice Biblia. Si no tiene Biblia, más adelante hablamos sobre la Biblia. Juan capítulo 13. Resulta que te voy a poner en contexto y por favor, mientras están buscando los que ya encontraron, vamos a entrar en contexto. El contexto es el siguiente: Jesús llegó a la tierra. ¿Quién? El Hijo de Dios. ¿Quién? El Salvador del mundo. Pasó el tiempo, creció y empezó su ministerio. Y al conocer su ministerio, al comenzar su ministerio, empieza a caminar con la gente y a caminar con la gente y a caminar con la gente, y entre esas personas encuentra al Señor Judas. Y lo hace parte de los 12 que él tiene cerquita. Lo hace parte de los 12 que él tiene a su lado. Y no vamos a seguir más adelante porque usted se me adelanta y después empieza a decir, no, y él fue el que lo entregó y después esto y le pagaron de tal manera. No nos vamos a ir por allá. Pero dice en el capítulo 13, verso 18 en adelante, dice lo siguiente. Jesús está hablando y les dice a sus discípulos, les dice, no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura, refiriéndose a que les acaba de decir que alguno de ellos lo va a entregar. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla, dice en la Nueva Versión Internacional. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda,
para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que me envió, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Verso 22. Los discípulos, mire a su vecino, míralo. Mientras tanto, Jesús les está diciendo: ciertamente les aseguro que alguno de ustedes me va a traicionar. Y entre todos los discípulos se miraron. Mírense ustedes. Entre todos se miraron sorprendidos. A ver, ¿cuál de ellos era el que lo iba a traicionar? Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba sentado a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Nosotros tenemos que intentar estudiar mucho más allá de lo que la Escritura me muestra, para poder entender los contextos y los pasajes bíblicos. ¿Cómo es posible que una persona se recueste al pecho hablando con la otra? ¿No ha echado cabeza usted en eso? En el pecho, no en el hombro, al pecho. ¿Sí? ¿Por qué es posible esto? Bueno, tenemos que entrar a estudiar la situación del momento. En el momento, para sentarse a cenar, se sentaban en algo parecido a algo que vienen siendo como unos pequeños sofás, y todos, eso era en forma de U, y todos se sentaban con el brazo derecho sobre la mesa y con el brazo izquierdo quedaba libre para poder agarrar del pan. Luego todos quedaban más o menos en esta posición, diagonal a la mesa, en esta posición, diagonal a la mesa, y atrás quedaba el otro. Luego es fácil que coloque yo el pecho para poder acostarme en el pecho del otro. ¿Sí? Cuando seguimos leyendo, entendemos entonces de que el que estaba ahí cerquita al pecho le pregunta: Señor, ¿quién es ese? Aquel a que yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. ¿Por qué los discípulos no se dieron cuenta que era Judas? ¿Por qué? Si le dio el pan, ¿por qué? ¿Por qué dice que a todos les dio? Está en lo correcto, porque todos comían del mismo pan. A todos les dio pan y a todos se los dio mojado. Porque la acción, de acuerdo a la posición en el Medio Oriente, es sentarme. El que está en la mitad de la mesa es el principal de la casa. En este caso, ¿quién es? Jesús. Él es quien moja el pan y pasa el pan mojado, pero no lo pasa a ir hacia la mano derecha. Es decir, no lo pasa con la mano derecha, lo pasa directamente con la mano izquierda y hacen todo el recorrido por la derecha. ¿Me está entendiendo? No vuelven a mojar el pan. El que tiene esa acción es el jefe de casa. Él es el único que puede mojar el pan. Por eso ellos no entienden y no saben quién es. O usted no se ha hecho la siguiente pregunta: ¿usted cree que Judas hubiese salido vivo de ahí si todos sabían? ¿Usted cree que Judas hubiese podido hacer eso? Claro, lo hubiesen tenido que pelar de una. Esa persona no sale de ahí directamente, no sale bien. Vivo no sale, sale con las patas por delante, decimos acá. ¿Sí o no? Resulta que Judas Iscariote es un hipócrita perfecto.
La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es: ¿somos Judas? ¿Por qué es un hipócrita perfecto? Porque resulta que cuando ellos se sientan a la mesa, la persona queda en el pecho y yo puedo hablar en casi secreto con el que quedo en el pecho. Juan queda en el pecho de Jesús y Jesús habla en secreto con Juan, pero Jesús queda en el pecho de Judas. Luego, si Jesús queda en el pecho de Judas, quiere decir que lo que me muestra es que Judas y Jesús también tenían una relación casi perfecta. ¿Está entendiendo? Judas se tenía que mostrar como el hombre, como el discípulo más amoroso a ratos, como el discípulo más especial, como el que primero corría, el líder que más hacía. Y los otros nunca se iban a imaginar por qué era Judas, que iba a ser Judas. Ahora, no es la primera vez que todos se sientan a cenar. En esta es la única vez donde nos habla la palabra de cómo estaban ordenados ellos al sentarse. Quiere decir que en las otras cenas que tuvieron, a lo mejor el Señor hizo que en ese lugar se sentara otro, porque Él necesita siempre hablar conmigo de manera directa. Y Él no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Y la intimidad depende de ti, depende de lo que yo escoja hacer con Él. ¿Cree usted que Jesús no sabía que Él era quien lo iba a engañar? Es obvio, la palabra me dice que Él sabía. Jesús conocía. Jesús tenía la seguridad de decir: este es el que me va, porque Él sabía todo. Es Dios, era Dios en ese instante y sigue siendo Dios. Entonces Él no lo iban a engañar a Él. Pero a lo que vamos es a lo siguiente. Hay tres situaciones que me enseñan y que me vuelven a hablar de la manera en que Jesús le da a Judas, y en este caso me da a mí. Me da tres situaciones para que yo me arrepienta de lo que voy a hacer. Jesús les dice: uno de ustedes me va a entregar. Le da el primer campanazo y le está diciendo: yo sé qué es lo que vas a hacer. Mire a su vecino, tóquele el hombro y dígale: le van a hablar. Dígale, muévalo, sacúdalo para que no se nos duerma. Si se duerme ese vecino es culpa suya, pecado. Le van a hablar. ¿A quién ha estado engañando usted cuando el Señor le ha dicho a usted: yo sé qué es lo que vas a hacer? ¿Hemos sido hipócritas? ¿Cuántas cosas le has dicho al Señor y no le cumples? ¿Cuántas cosas le dijo Judas a Él? ¿Cuántas mostró ante los demás y no hizo? Aquí es cuando entra Silvestre Dangond y dice: cuidado con Judas. ¿A quién engaña? ¿A quién engaño? A Cristo. Nunca. Él sabe lo que voy a hacer, conoce lo que voy a hacer. El segundo momento, se quedó muy pequeño. El primero es, le dice: yo conozco tus planes, conozco lo que vas a hacer, conozco la decisión que hasta ahorita tienes, que estás queriendo tomar. La bendita decisión.
La segunda es que le dice, mira, siéntate aquí, donde yo puedo colocar mi cabeza sobre tu pecho y podemos hablar directamente, tranquilamente y en intimidad. Te está diciendo y me está diciendo, dígale a su vecino, le está diciendo y me está diciendo que quiere ser su y mi mejor amigo. Es el segundo llamado que le hace Jesús a Judas. Quiero ser tu mejor amigo. Todavía no has hecho lo que estás planeando hacer. Y le pone la cabecita en el pecho como corderito y le dice, ¿y estás seguro que lo vas a hacer? Y ahí es cuando nos hablan de nuevo a nosotros, cuando vamos a hacer, tenemos una acción para hacer, sabemos que no le agrada a Dios y aún así, antes de que usted diga la hacemos, sentimos el llamado de Dios, nos dice, oye, tú estás conmigo, ¿cómo te vas a poner en esas? No. No se ponga así, no se ponga pesada la cosa. Yo quiero ser tu mejor amigo, pero además de eso le hace un tercer llamado. Cuando le está dando el pan, no nos está revelando quién es el traidor, el hipócrita perfecto. No, le está diciendo, te doy de lo mío. De lo que yo tengo, te doy. Y Dios no tiene maldición contra ti. Tiene bendición. Pero ahí está la bendita decisión de Judas. Ahí está la bendita decisión de Paul. Ahí está la bendita decisión de Shirley. ¿Cuál es tu bendita decisión? Si yo dijera, hola Judas, espero que ninguno me responda. Pero sé que todos, incluyéndome a mí, todos me tendrían que responder y aún yo mismo tendría que responderme a mí. Porque hemos traicionado a Jesús en muchos momentos. El Señor le hace el primer llamado a Adán y le dice, no comas de acá. En el segundo le dice, ¿por qué comiste? Y al tercero lo regaña porque él no le habló ni tomó la decisión. A Moisés le enseñan su primer llamado, permite que haya un segundo y por fin en el tercero Moisés se decide. A Judas le hacen los tres y toma la bendita decisión de entregar a Jesús. Aparece Dios Padre en el Génesis y te hace un primer llamado. Aparece Cristo Jesús en los evangelios y te hace un segundo llamado. Y en Hechos de los Apóstoles dice que un viento recio empezó a soplar. Y es el Espíritu Santo que te hace esta noche un tercer llamado a ti. La bendita decisión está en tus manos. Y eso no es propaganda ni comercial de, ¿se acuerdan de Orbitel? Está en tus manos. Y salía la manito. No. Está en sus manos. ¿A quién estás engañando?
Quiero ser tu mejor amigo. Quiero darte de la porción que yo tengo para ti. ¿Y sabes algo? Conozco lo profundo de tu corazón y conozco lo profundo del corazón del Padre. Y te puedo soplar. Vuelve a aparecer el Silvestre de Angón. Cuidado con Paul. Nómbrese usted mismo si está en esa posición. El llamado en esta noche es para que usted y yo nos arrepintamos realmente. Porque hay muchísimos Judas aquí en esta tierra. Muchísimos. Y si usted y yo somos parte de ellos, ese es el momento del tercer llamado para que hagamos las cosas como tenemos que hacerlas. Quien pierde no es Dios. Quien pierde soy yo. Es usted. Y nadie más. La bendita decisión la tiene en sus manos ahorita, en este instante. ¿Cuántas promesas le has hecho a Dios y no le has cumplido? ¿Cuántas palabras le has hablado a los otros, pero tú no la cumples? Escúcheme, yo siempre digo que todo primero empieza por mí. Así que no se lo tengo que repetir. Porque el primero que me habló fue a mí. Y estaba preparando el tema en toda la semana y encontraba más partes porque estudiaba más y estudiaba más y estudiaba más y me andaba más duro. Por eso ese tema, por eso el tema con ese título, la bendita decisión. La palabra me dice que ninguna de las ovejas va a ser arrebatado de la mano del Padre. Pero se puede perder la oveja dentro de la mano del Padre. ¿Me está entendiendo? Puede que todo el rebaño esté en el dedo meñique y la oveja esté en el dedo gordito, pulgar. No está perdido, va a tener su salvación, pero la bendición no le va a llegar, porque la voz del pastor no la está escuchando.